Ya allí, gracias señor operador. Estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios y vamos a continuar con este tema, unidos en obediencia. Bueno, allí entonces la cortina musical que nos dice que hay muchos grupos. Vamos entonces a continuar con los pasajes bíblicos que nos estuvieron acompañando en estos días. Lo hicimos en el capítulo 17 de Juan. Anteriormente lo hicimos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y así fuimos compartiendo también en otros pasajes de la Escritura. Queremos entonces en esta oportunidad también compartir ahí en el libro de Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Pero antes vamos a recordar un pasaje de la Escritura que siempre nos recuerda esto. Se utiliza muchas veces cuando la iglesia se reúne y son invitados hermanos de diferentes congregaciones. Es el Salmo allí 133. Vamos a leer un poco qué nos dice allí este Salmo, que nos habla también de la unidad. Dice el capítulo entonces 133 de Salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un pasaje que se utiliza muy a menudo cuando hay reuniones de confraternidad, cuando los ministerios se unen allí para compartir. Queremos entonces aquí recordar este pasaje que habla del rey David. Dice: miren cuán hermoso, cuán bueno y cuán delicioso. Los términos que emplea aquí el salmista David es muy interesante porque habla de delicioso. O sea, cuando alguien, por ejemplo, prueba una comida y dice: esta comida está... ¿Le gusta comer, señor operador? Sí, bastante. Bastante, dice, o sea que el ayuno está medio relegado. No, ayunamos sí, pero estamos ahí. Bueno, gloria a Dios. Allí entonces, ciertamente agradecemos al Señor por los alimentos que nos provee día tras día. Entonces, aquí dice: cuán delicioso, qué delicia es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea que cuando está hablando de estar juntos, tiene que haber armonía. Y cuando la Biblia nos habla de armonía, indudablemente nos está hablando de coincidencias, de tener un mismo sentir en su obra. Pero ¿cómo usted puede tener un mismo sentir con otro cristiano, con otro hijo de Dios, con otra hija de Dios? Y tiene que ser a través de la Biblia. Ahora que hace una pequeña historia, o sea, hace un relato acerca de las vestiduras del sacerdote. Y lo que nos refleja es que es una forma total de los pies, de la cabeza a los pies. Y al final dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabe por qué muchas veces las bendiciones no llegan a un hogar, no llegan a una congregación o a la iglesia en general? Porque estamos reflejando justamente una desobediencia a la palabra de Dios que tiene que ver con la armonía y con estar en unidad. ¿Sabe cuántas religiones o cuántas personas participantes de religiones falsas podrían encontrar la salvación si usted se pone de acuerdo por la palabra con otros cristianos?
seguramente será de gran bendición. Y el resultado, como dice aquí la Biblia, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es muy interesante aquí la parte del versículo 3, porque solamente tiene 3 versículos este capítulo 133, y dice bendición y vida eterna. El propósito de la unidad tiene que ver con la salvación y tiene que ver con la vida eterna. Entonces, si no estamos reflejando justamente allí la cortina musical, señor operador, un poquito a ver qué nos dice Marcos Vidal. Bueno, la cortina musical entonces nos decía allí que hay tantos grupos hoy que se presentan como Iglesia de Jesucristo y que en realidad lo que muchas veces produce es confusión en la gente. ¿No debería usted preocuparse tanto por los nombres que ponen los ministerios, sino lo que debería usted tener en cuenta es qué es lo que se enseña en esos lugares? Yo puedo tener un hermoso título, o por ejemplo, poner allí en el lugar donde me reúno, que es el edificio donde se reúne la iglesia, no es la iglesia. O dice, vamos a la iglesia, dicen, muchas veces nos acostumbramos a decir, vamos a la iglesia, haciendo referencia al lugar, al edificio. Pero si usted busca detenidamente y presta atención, nunca en la Biblia se habló en el Nuevo Testamento haciendo alusión a la iglesia de Jesucristo, al edificio. Entonces, allí nos debería ya llamar la atención esta expresión, porque como iglesia de Jesús necesitamos estar en armonía, no solamente juntos. Cualquier grupo político, económico o por cualquier actividad se pueden unir y estar juntos con un propósito. Pero tener una armonía por la palabra de Dios, allí ya tiene que ver el Espíritu de Dios. Y a propósito, vamos a ver qué dice el Espíritu de Dios en la carta a Corintios. Carta del apóstol Pablo a los cristianos en Corintios, en el capítulo 1, nos dice algo muy interesante acerca de la unidad y que debemos tener en cuenta justamente las advertencias de este apóstol para no caer en esos errores que detienen la obra de Dios. Y detienen la obra de Dios porque el principal objetivo de la iglesia es salvar las almas. Entonces, recordamos un poquito en el capítulo 17 de Juan, dice, si usted no está sintonizando a partir de este momento, estamos en el programa Buscando la Verdad y con el tema Unidos en Obediencia. Entonces vamos al capítulo 1 del libro de Corintios, donde nos vamos a leer algunos versículos. En esta oportunidad, a veces, con la ayuda del Señor podemos discernir lo que el Señor nos quiere decir a través de su Espíritu Santo con respecto a este tema de la unidad. El título es, ¿está dividido Cristo? Dice así de esta manera, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir
aclara el apóstol Pablo allí en la carta a los Corintios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. Y yo de Apolo, dice otro. Y otro dice, y yo soy de Cefa, que era Pedro. Y otro dice, y yo soy de Cristo. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Allí entonces, la palabra del Señor que nos traía aquí el apóstol Pablo, y dice, para que ninguno diga que fui bautizado en mi nombre, también bauticé a la familia de Estéfana, de los demás no sé si he bautizado a otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muchas veces, muchas palabras sin el fundamento de la doctrina de Cristo, es solamente eso. No produce salvación, ni siquiera para el que predica. Y queremos recordarle un poquito un pasaje que venimos compartiendo muy a menudo porque el Espíritu de Dios nos fue iluminando. Está en la carta apostólica, en otra carta del apóstol Pablo a Timoteo, y le dice de esta manera, para que usted tenga en cuenta y luego pueda estar meditando qué es lo que el Señor quiere hacer a través de sus discípulos. Este Timoteo era un discípulo que fue formado, que se fue preparado, fue desde muy chico, fue enseñado por su madre, por su abuela, y entonces este hombre estaba siendo preparado para la obra de Dios. Pero vamos aquí en el capítulo 4 de 1 Timoteo, el título es Un buen ministro de Jesucristo. Y vamos a leer desde el versículo 13, dice, entre tanto que yo voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, y no descuide el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí el apóstol Pablo, a su hijo espiritual Timoteo, tenía que instruirle en la misión que iba a desarrollar. El versículo 12 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Se ve que este discípulo del Señor era joven. Dice, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Les recomienda entonces el apóstol aquí que puede ser ejemplo. Y a veces nos damos cuenta que algunos jóvenes le dan ejemplo a personas mayores, cuando tendría que ser al revés. Serían las personas mayores quienes tendrían que dar un ejemplo para que sus hijos pudieran seguirle. Entonces aquí ya se adelanta, o sea, le advierte Pablo a Timoteo diciéndole, nadie tenga en poco tu juventud, porque tú puedes ser ejemplo. En palabra, en conducta, en amor. Entonces, dice el versículo 13, entre tanto que voy, le decía el apóstol, porque él tenía que recorrer allí las iglesias que habían sido fundadas por su ministerio, que habían sido iniciadas en el ministerio apostólico de Pablo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, una de las tareas que debería hacer aquí este discípulo del Señor era justamente animar, alentar, y tiene que ver con la exhortación, porque muchas veces las personas se desaniman, entran
Y dice, pero ¿será que a mí me llamó Dios realmente? Porque por todo lo que estoy pasando, tal vez Dios no está conmigo. Decía en estos días un hermano, a quien gracias al Señor el Espíritu Santo lo está levantando nuevamente para el servicio en su obra, y que el enemigo lo estuvo atacando como para querer desanimarlo, porque se encontró solo, y entonces el enemigo ahí aprovecha para poner duda, para poner incredulidad. Y esos son espíritus del infierno que están allí para quitar de la obra de Dios a aquel que lo hace. Hay un pasaje muy interesante donde dice Pablo que tenía a Timoteo como alguien fiel y que tan sinceramente se ocupe de las cosas de Dios. Porque todo, dicen, lo buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. O sea, si usted se está ocupando mucho de sus cosas, y usted es un mundano más o alguien cualquiera que actúa en este mundo. Por eso es que Pablo le reconocía a Timoteo, porque le decía que sinceramente se ocupaba. Porque todo, dice, buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, en un mundo conflictivo y de tanta necesidad, es fácil ocuparme de lo mío, y entonces ya me olvido, no tengo otra vez tiempo para Dios. En los años que he escuchado y visto cómo le servían algunas personas al Señor, me quedaban muchas dudas acerca de que Dios estuviera realmente obrando a través de ellos, porque siempre era cuando les sobraba tiempo. Entonces yo decía, pero ¿cómo, Señor, tu palabra dice ahí que ellos dejaron todo para servirte? Y cómo yo lo veo a esto, que siempre están poniendo excusas, que no pueden, que aquí, que allá, que se enfermó el tío, que se enfermó la tía, que el hijo no puede, que la mujer no quiere, que... Pero entonces, ¿cuándo te van a servir, Señor? Entonces, me daba cuenta de que eran solamente argumentos y pensamientos humanos, que no se ocupaban sinceramente de la obra de Dios. Entonces, ¿cómo podrían recibir la recompensa de parte del Señor? Pero volvemos un poquito aquí, porque luego vamos a querer meditar también, y los minutos van avanzando. Vamos a tratar de redondear estos pasajes bíblicos que leímos. Aquí entonces, en Timoteo le decía Pablo que dice: no descuide el don que hay en ti, que te ha sido dado mediante profecía. O sea, Timoteo había recibido el ministerio a través de una profecía. Usted no debe descartar, porque a uno dice, no, pero hay muchos profetas falsos, yo no le creo a nadie. Bueno, eso no es sabio. Porque puede haber muchos profetas falsos, pero puede tener Dios sus profetas verdaderos. Y además la profecía puede venir de parte de Dios. Entonces, dice el versículo 15, ocúpate en estas cosas. Ocúpate. Permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, ocuparse de la obra de Dios tiene un precio, y Satanás no va a querer, sin duda. Va a utilizar a personas de afuera y de adentro de la iglesia para querer desanimarte. Entonces, pero tiene seguramente una gran recompensa, porque dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Algunas personas, al ignorar las cosas espirituales, dicen, pero ¿qué es lo que esta gente todo el día con Dios? Y algunos, por ejemplo, me decían, pero ¿cómo vaya a tener un programa a la mañana? ¿Por qué no dejar eso para el fin de semana solamente? Y gloria a Dios, porque el Señor ya a través de una profecía de una hermana,
Ayer envío saludos a nuestra hermana Gabriela, que allí está en una localidad acá a 70, 80 kilómetros. Y me ha dado una profecía acerca de que iba a llegar un momento. Justamente en esta emisora habíamos comenzado un programa solamente de 1 hora. Los días sábado, por la tarde, 1 hora. Luego vino la profecía y dice el Señor que te prepare porque dentro de no mucho tiempo no tendrás 1 hora por semana, sino tendrás varias horas por día. Y bueno, la verdad que en ese momento, para lo que yo estaba pasando, era un poco difícil. Pero se cumplió parte de la profecía ya en Corrientes, y Dios puede hacerlo. Tal vez usted que está escuchando dice, pero a mí también me profetizaron, hermano. Pero ¿y cuál es su fe? Porque la profecía se da por fe, pero también el que la recibe. No haga usted como este joven que un día le digo, ¿qué te parece, hermano? Le digo, si comenzamos a orar y a ayunar para buscar al Señor. Y dice, no, lo que pasa, hermano, que todavía Dios a mí no me llamó. O sea que está esperando que Dios le llame primero para orar y luego para ayunar. Evidentemente había sido mal enseñado o no había entendido lo que dice la Biblia. Ahora entonces vamos aquí y dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, aún los que te rechazan, aún los que están en contra, Dios puede usar luego para bendecir tu vida. Porque se darán cuenta que tu aprovechamiento ha sido testimonio para ellos. Dice, pero ¿cómo esta persona, cómo usted, me dijo hace poco un hermano, cómo usted puede, cómo puede vivir o cómo puede perseverar? Claro, era un momento que a él le parecía muy raro porque estaba en una situación difícil, le habían ya en su trabajo, ya le habían sancionado y ya le estaba corriendo riesgo su trabajo después de más de 20 años de trabajador. Ahora, ¿usted en quién tiene la confianza? En su trabajo, en el sueldo de fin de mes. Mire, tenga muy en cuenta que Dios puede, si usted tiene un llamado y usted no puede obedecer o no quiere obedecer, Dios puede quitarle ese trabajo. Esto no es una profecía de prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque lo más grande que usted tiene es el llamado de Dios, y si usted no obedece, Dios tiene métodos como para hacerle entender. Un día en Buenos Aires Dios le habla a un hermano y le dice, tenés que ir al interior. Pero claro, él tenía todo allí, un hermoso trabajo, una oficina, estaba allí todo bien. Pasó unos meses otra vez, tenés que ir para aquel lugar. Y uno decía, no, tal vez es más luego, vamos a esperar más tiempo. Hasta que vino una orden allí en su oficina, fulano de tal queda desvinculado de este trabajo. Pase por el departamento allí de sueldo y que le van a hacer la liquidación. Ahí entendió que tenía que venir. Ahí entendió que tenía que hacer la obra de Dios. Y Dios muchas veces no quiere hacer eso. Pero al no entender nosotros y al perseverar en sentido contrario a su voluntad, ahí entonces Dios permite. Vamos al versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Usted puede estar pensando ahora, pero ¿qué tiene que ver eso con la unidad, hermano? Que si no hay testimonio en la voluntad de Dios, usted no puede unirse con alguien que no quiere obedecer a Dios y que tampoco conozca la doctrina de Cristo, porque ¿qué van a ir a predicar? O sea, ¿qué van a ir a anunciar? Dice, allí en el libro, dice que son hermosos los pies que anuncian el Evangelio de Cristo. O sea, tenemos que anunciar el mensaje de salvación tal cual Dios nos ha dejado. Y dice aquí, persiste en ello. O sea, persiste en un testimonio
de santidad delante del Señor, de buen testimonio y además en la doctrina de Cristo. Pues haciendo esto, o sea, perseverando en el testimonio delante de Dios y en la doctrina de Cristo, dice, te salvarás a ti mismo. Tristemente tenemos que decir que vemos, porque Satanás mismo se encarga de muchas veces mostrar que se encuentran fuera de la voluntad de Dios. Entonces, alguien que no está en la voluntad de Dios o que no está predicando la doctrina de Cristo, Pablo mismo dice ahí en Gálatas, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciara un evangelio diferente, sea anatema. Es posible, hermano, que estás escuchando, que te moleste, porque dice, pero ¿cómo? Si yo oro por los enfermos y se sanan. Pero ¿cómo si yo profetizo y la profecía se cumple? Pero ¿cómo si Dios hace milagro por mi mano? Y el Señor le respondió, apártense de mí ustedes, hacedores de maldad, porque no hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, aquí dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, que el Señor nos ayude, porque necesitamos entonces la guía de su Espíritu Santo para entrar en obediencia. Y aquí, volviendo a 1 Corintios, ya se nos está terminando el tiempo, pero vamos a continuar Dios mediante en el próximo programa. Dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le ponía por testigo al mismo Señor Jesús, que es la cabeza de su iglesia. Algunos, por ignorancia o por comodidad, dicen, bueno, el pastor es la cabeza de la iglesia. Error gravísimo, porque si el pastor es la cabeza de la iglesia, Cristo allí está de más. Y entonces ya comenzamos en una doctrina fuera de la palabra de Dios. Por eso es que hay ministerios que se enseñorean de la iglesia de Cristo. O sea, enseñorearse allí, si usted quiere leer allí en la carta de Pedro, es bien claro. Tener un dominio absoluto como Señor, y entonces nadie puede decirle algún comentario o objetarle alguna enseñanza falsa, porque dice, bueno, si a usted no le gusta, ahí tiene la puerta, váyase. Pero no es eso lo que quiere el Señor. Bueno, vamos entonces a dejarlo por ahí porque vamos a orar. Estamos en 50 minutos, ahora sí, señor operador. Coincidimos, ahora sí. Entonces, vamos a continuar luego aquí en la carta de Corintios. Luego ya le adelantamos, vamos a ir también a un pasaje hermoso que se refiere en Efesios 4, que habla allí de la unidad del Espíritu. Luego a la carta a los Colosenses, y así queremos ir compartiendo con la audiencia. En este momento entonces tenemos la oración. Oramos entonces por las necesidades. En primer lugar, allí usted está necesitado y dice, pero Dios parece que se olvidó de mí. Oramos. Amado y soberano Dios, gracias te damos, Señor. Tu misericordia ha sido ya renovada desde este día cuando hemos abierto nuestros ojos y tú nos diste la oportunidad de poder andar, de poder vivir un día más. Señor, te ruego por aquel hombre, por aquella mujer que está desesperado, que no encuentra solución, que la esperanza ya la ha perdido, porque ha depositado en un hombre, en una mujer, y ha sido defraudado. Te ruego, Señor amado, que pueda volver su corazón a ti, Señor, si se han desviado, y que puedan realmente creer en los planes gloriosos que tienes para su vida. Gracias, Señor,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya tenemos la última oración, entonces para ir combinando el programa del día de hoy. Y usted puede dar un paso de fe. Usted puede participar de la iglesia de Jesucristo, recibiendo a Jesús y reconociendo sus pecados delante de su presencia. Puede hacer esta sencilla oración. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que soy un pecador y acepto la sangre que fue derramada en la cruz para perdón de todos mis pecados. Ayúdame, Señor, también por tu glorioso Espíritu Santo a poder interpretar y luego poder obedecer a la doctrina de Cristo. De esa manera puedo compartir y también con aquellos que están perdidos y salvar sus almas. Te ruego, Señor, que me ayudes hasta el final de mis días, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya señor operador, entonces Dios mediante nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.